Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo les va? Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo están? Noches, profe. Hola, hola. Bueno, vamos a iniciar. Voy a empezar pasando lista y posterior a esto vamos por aquí, me parece que alguien me estaba pidiendo ingreso. Ya, ok. Voy a empezar pasando lista y una vez que termine de pasar lista, vamos a empezar con el módulo que tenemos para iniciar el día de hoy. Entonces, bien, vamos a ver. Carmen Robles, Presente, profe. ok. Wendy Carvajal, Presente. Xiomara Vargas, Geraldine Granados, Presente, profe. Xiomara Díaz, María Isabel Sánchez, Isabel Romero, Raquel Monge, Natalie García, Sharon Aguilar, Presente, profe. María Esperanza Hernández, Presente, profe. Elisa Jiménez, Emil Sterkey, María Rosaura Serrano, Presente, profe. María Guadalupe Quirós, Presente, profe. Kimberly López, Celín Cordero, Presente, profe. Dylan Mena, María José Muñoz, Presente. Mónica Barquero, Isabel Rivera, Presente, profe. Alison Martínez, Alison Martínez, Shailene Mena, Presente, profe. muy bien, Aileen Orias, Presente, profe. Jimena White, y Karina Jara. Presente, profe. Muy bien. Bueno, chicos, darles la bienvenida a quienes están iniciando con nosotros el módulo del día de hoy. Comentarles, mi nombre es Loida Elizondo, soy la docente del curso. Para mí es un placer estar con ustedes. Les comento un poquito a quienes están empezando hoy. Normalmente iniciamos módulos, chicos. Con cada módulo que se inicia, puede ser que haya estudiantes que estén empezando con nosotros en ese módulo que se inicia. ¿Por qué? Porque el técnico en farmacia se da todo de manera cíclica. Entonces, al ser un ciclo, puede ser que hay personas que ya han llevado algunos módulos, mientras que otros no los han llevado. Entonces, los que están iniciando hoy muy probablemente están empezando este módulo, mientras que hay otros compañeros que ya han llevado otros módulos. Ahora, ustedes no deben preocuparse por eso, como se los digo siempre, porque normalmente el hecho de que ya otros hayan llevado otros módulos no tiene por qué afectarles. Por dos razones muy sencillas. La primera es que cuando iniciamos un módulo, ese módulo es el que, ese módulo se califica desde cero. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy y durante las próximas 6 semanas se califica por aparte al módulo siguiente que empezaríamos en 7 semanas. Por otro lado, chicos, es importante que tengamos en cuenta que la otra razón por las que no les debe afectar es porque en algún momento ustedes van a llegar al ciclo donde lleven los módulos que otros compañeros ya han llevado, ¿verdad? Por ahí eso. Alison, levantaste la manita.
No sé si es para que viera que estabas presente. Sí, profe, es que me dice una compañera que me llamaste, pero tenía problemas para entrar. Ok, ok, listo. No, no, ya listo, ya por ahí yo vi que estabas ingresando, entonces te puse presente. Igual por ahí vi que hace muy poco ingresó Xiomara Díaz también y ya la puse presente. Gracias. Bien, con Profe, mucho yo gusto. también estaba con ¿Quién? problemas para ingresar. Estoy con el teléfono y la compu, pero la compu no la escucho. Nombre completo, porfa. Mónica Barquero, no sé qué pasa, no oigo el audio en la compu. Mónica Barquero Castro. Ok, muy bien. Voy a Listo, salirme de la Mónica. Sí, compu. sí, Gracias. puede ser algo del internet y por esa razón no nos escucha, pero bueno, Profe, yo Listo. también. Xiomara Vargas. nombre completo, perdón. Xiomara Vargas. Xiomara Vargas, ok. ¿Alguien más, chicos, que haya ingresado hace muy poco y tal vez... ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Dylan Mena. Dylan, ok, muy bien. A ver. ¿Alguien más, chicos? ¿O no? ¿Estamos completos? Ok. Nada más comentarle a los que llevaron módulos anteriores conmigo, muchachos. Si bien es cierto, ustedes se pueden fijar, las notas no aparecen. Parece que hubo un error en sistema porque yo estuve en estos días, bueno, estuve cargando notas y no aparece ninguna de todas las notas que yo estuve cargando. Ahora, yo me comprometí con la parte administrativa y me comprometo con ustedes también a ver si en este fin de semana y máximo de aquí a la otra semana ya tengo todas las notas cargadas nuevamente porque es volver a hacer el trabajo que ya había hecho, ¿verdad? Entonces, porque algo sucedió a nivel de sistema, entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, puede ser que entren los que ya han llevado módulos anteriores conmigo, entren a revisar sus notas y no les aparece, ¿verdad? Así como hay otros que han tenido otros problemas con temas de notas, que les aparece algún módulo que no han llevado como reprobado por el tema del sistema, la migración al sistema y todo esto, ¿verdad? Entonces, chicos, puede ser que entren a revisar y no les aparezcan las notas. Yo las había subido, pero me estaban diciendo de la administración que no están y entré a revisar y de verdad, en efecto, no aparecen. Entonces, por ahí para que ustedes tengan en cuenta esa parte y espero, Dios mediante, de verdad, aquí a la otra semana tener esas notas todas nuevamente, haberlas sacado y haberlas cargado, porque yo sinceramente me confío un poco, por decirlo de alguna manera, y entonces empecé a sacar las notas y únicamente a cargarlas en el sistema. No me dejé ningún archivo donde respaldara lo que iba haciendo y pues fue error mío, ¿verdad? Porque si tuviera un archivo, pues ya tendría las notas sacadas y nada más devolverlas a pasar al sistema, pero fue error mío y debido a eso no me aparecen, ya ahora no me aparecen las notas y no tengo el archivo, tengo que volver a sacarlas todas nuevamente. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y esperando en Dios, de verdad, en estos días enviarles todas esas notitas que les estoy debiendo. Entonces, si se fijan ahí en sistema, van a ver que todavía no aparecen por cualquier cosa, chicos. Ok, vamos ahora sí. Voy a presentarles el módulo que estamos iniciando el día de hoy. El módulo que iniciamos el día de hoy se llama Anatomía, Fisiología, Dolor y Sistema Gastrointestinal. Eso significa CGI, Sistema Gastrointestinal. Este módulo tiene una duración, chicos, de 6 semanas. Entonces, en las próximas 6 semanas vamos a hablar de anatomía, vamos a hablar un poco de la parte de fisiología, que es como la primer clase, luego vamos a estar hablando un poco, tamaño un poco, sobre el tema de dolor y finalmente vamos a hablar sobre sistema gastrointestinal y los medicamentos, principales medicamentos que se usan a nivel del sistema gastrointestinal, ¿verdad? ¿Cuáles son esos fármacos que usamos en sistema gastrointestinal comúnmente o normalmente para diferentes afecciones o problemas que podríamos llegar a tener a nivel gastrointestinal, ¿de acuerdo? Eh, bueno, entonces, hoy estamos semana 1
Vamos a ver la presentación del curso, que es lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a hablar sobre principios de anatomía y fisiología y vamos a hablar un poquito sobre la fisiología del dolor, es decir, cómo se produce el dolor y el manejo del dolor un poquito desde la escalera analgésica, ¿verdad? Cómo se usa esa escalera y les voy a dejar una primer tarea hoy, ¿verdad? Luego, la semana 2, que sería la próxima semana, vamos a ver el manejo farmacológico del dolor, uso de medicamentos opioides, uso de medicamentos coadyuvantes para el manejo del dolor, uso de escalera analgésica, cuáles son las formulaciones para el manejo del dolor, ¿verdad? Y deben entregar la próxima semana la primer tarea, que ya ahorita vamos a hablar de ella. La semana 3 vamos a hablar o eh, tenemos un foro sobre el tema de manejo de dolor. Vamos a tener un quiz sobre el manejo farmacológico del dolor y vamos a dejar pendiente para que se vea de forma síncrona. De hecho, esta semana sí nos vamos a ver en cuanto a lo que es el foro y el quiz, pero para hacer la parte... y es importante que ustedes puedan estar presentes en esta clase porque se va a evaluar un 10% de la nota en el foro, que es participativo. Eh, entonces, eso por ahí. Y tenemos que, vamos a tener el tema de indicaciones o algunas partes básicas sobre el sistema gastrointestinal que se los estaría dejando para revisarlo en casa. Wendy, veo tu manita levantada por ahí. Profe, es que me parece que yo este, este módulo ya lo llevé, pero no sé, no. Wendy Carvajal, déjame revisar nada más por cualquier cosa, ya te aviso. Mm. Ay, me pican los ojos. Ya voy, Wendy, voy a revisar y ya seguimos, chicos. Un segundo nada más para revisar esta parte aquí. Dice que es anatomía, fisio, dolor y sistema gastrointestinal, ¿verdad? Profe, buenas noches. Ya pude Hola, ingresar. buenas noches. Nombre completo, porfa. Kimberly López Pinotti. Ok, Kimberly, listo, gracias. Wendy Carvajal Artavia, claro que sí, Wendy, ya lo llevaste. Entonces, el módulo anterior era el último módulo suyo. Lo que estaría pendiente es la nota de ese módulo y ver si vas a hacer proyecto o ver si vas a hacer proyecto eh, o ¿cómo se llama? O si vas a hacer práctica. Pero sí, ya a mí me aparece aquí una nota suya. Igual, vamos a ver de las chicas que tengo en lista. Vamos a ver, chicas, porque creo que aquí hay varias que tienen, que me parece que ya llevaron este módulo. Nada más déjenme ver. Xiomara Vargas, Xiomara, no sé si te parece ya haberlo llevado, pero me aparece nota suya aquí en mi registro, en el registro que yo llevaba antes, me aparece nota suya. Sí, profe, de Y hecho yo les iba a comentar eso también. sí, sí, Xiomara Vargas también me aparece nota suya aquí en este módulo. Entonces, chicas, tienen que comunicarse. A ver, ¿quién más? Eh,
Esperanza. María Isabel Sánchez, que bueno, no la veo aquí presente, pero me aparece, ay, ¿quién fue la que me dijo que se había conectado para ponerla presente? Perdón, la última que se conectó. Kimberly López, profe. Kimberly López, gracias, Kimberly. Em, sí, también me aparece ya la nota, entonces para que lo tengan en cuenta, chicos. A ver quién más que esté aquí en lista con nosotros. Me aparece nota de ese módulo. No, básicamente, chicas, son ustedes de las que me aparece nota. Eh, bueno, de Isabel, de usted tengo nota de ese módulo también. Que creo que a usted le faltaban algunos módulos entre tantos, pero por cualquier cosa, de Isabel Romero también tengo nota. Pero entonces, chicos, para que ustedes tengan en cuenta que entonces, bueno, eh, básicamente despedirlas, las que ya finalizaron. En este caso hay dos que están acá conectadas con nosotros, que ya finalizaron el módulo o todos los módulos porque ya llevaron este. Comuníquense con la administración y si la administración les dice a ustedes es que no nos aparece la nota, es que se comuniquen conmigo. Ustedes les dicen que yo tengo los registros de la nota de ustedes de esos módulos para que ellos me los registren a ustedes o me les registren esas notas y ya ustedes quedan habiendo finalizado el técnico, chicas. Ok, profe, entonces solo nos comunicamos. Nada más comuníquense con la parte administrativa, le explican que ustedes aparecen en la lista de este módulo, pero que ustedes ya lo llevaron. Es más, regálenme los dos nombrecitos, eran Wendy y ¿quién más era la otra que dijimos? Xiomara Vargas Vargas. Xiomara Vargas Vargas. Entonces, y Wendy, apellido, porfa. Carvajal Artavia. Carvajal Artavia. Y Xiomara Vargas Vargas. Listo. Entonces, chicas, yo voy a dejármelo aquí anotado para hacerle también la observación a la parte administrativa, pero comuníquense en ustedes dos también con la parte administrativa y le explican a ellos que ya ustedes finalizaron este módulo, que ya ustedes lo llevaron, ¿de acuerdo? Para que eh, puedan estar, digamos, ya ver si lo que quieren es o lo que van a hacer es proyecto o si continúan o hacen práctica ya para finalizar, esperando en Dios de verdad que yo en esta semana subo las notas para que ya esté la nota final o las notas finales de los últimos módulos de ustedes. Bueno, Bueno, profe, profe, muchísimas gracias. gracias. Bueno, Buenas con mucho noches. gusto. Chao, buenas noches. Bueno, chicos, continuando, perdón. La semana 3, que es la otra semana, entonces vamos a revisar o a tener estas dos actividades, pero la parte teórica de la otra semana la vamos a manejar asíncrono. Esto significa que yo les voy a mandar a ustedes presentaciones, videos, algunas actividades prácticas o alguna guía de trabajo para que ustedes trabajen este tema, pero no lo vamos a revisar aquí porque tenemos que hacer el foro en la semana 3. Entonces, es importante que ustedes estén súper pendientes y estén en esta clase para el foro. Esa semana vamos a dejar una segunda tarea. La semana 4 les estaré explicando que vamos a tener una clase con modalidad 100% asíncrona. ¿Qué significa eso? Que nosotros no nos vamos a ver a través del Teams para nada, pero vamos a hacer algunas actividades, videos, presentaciones y demás que yo les voy a dejar para desarrollar esa clase. Y vamos a estar entregando la segunda tarea. Luego, la semana 5 tenemos un segundo quiz sobre el sistema gastrointestinal. Vamos a ver regeneradores de flora gastrointestinal, desparasitantes, abordaje de hemorroides y un repaso finalito sobre estos temas para examen. Y la semana 6
vamos a tener el examen final, ¿verdad? Que sería el 14 de noviembre. Tendríamos ese examencito final, chicos. Ahora, ¿cómo vamos a ser entonces evaluados? La participación en clases vale un 25%. Yo de participación en clases evalúo varias cosas. Uno, que ustedes estén presentes de inicio a fin en la clase, ¿verdad? Entonces, normalmente paso lista al inicio de la clase y al final. Si alguien por alguna razón no se puede conectar a la clase, entonces es muy sencillo. Ustedes me dicen o me escriben por privado o en el chat del grupo del curso, me escriben, profesora, yo no me voy a poder conectar hoy por estas y aquellas razones, justificando su ausencia, y entonces de este modo, ¿verdad? Pues no pierden ese total del 25%. Ahora, o de la clase del día, ¿verdad? Ahora, chicos. Otra de las cosas que yo califico es que ustedes tienen que hacer notas de clase. Las notas de clase consisten en que ustedes, como si estuviéramos en un aula, ustedes por ahí deberían tener un cuadernito o en la misma computadora, no sé, ir tomando nota de lo que vamos hablando para al final de la clase en el Teams cargamos esas notas de clase. Ahorita vemos dónde. Pero entonces al final de la clase en el Teams cargamos esas notas de clase. Ujú. Y ahora, si yo, por ejemplo, me ausento hoy de la clase y chicos, vamos a ver, si yo estoy presente en la clase, ¿por qué me voy a esperar a media semana para hacer las notas de clase viendo un video? Si puedo hacerlo en el momento de la clase. Entonces, no se esperen a hacerlo, no acumulen notas de clase porque no es acumulativo, es trabajo semanal. Entonces, hagámoslo semanalmente. Las notas de clase, entonces ustedes las van a ir tomando semana a semana durante la clase, ¿verdad? Si por alguna razón yo me ausenté a la clase hoy, ¿qué hago? Bueno, la profesora carga en Teams los documentos de la clase, carga en Teams la presentación de la clase y carga en Teams queda el video de la clase. Entonces yo entro a Teams, reviso todo el material de la clase de esa semana y hago mis notas de clase basado en eso. Y así, pues tengo esos puntos de participación en clase. Las tareas valen un 20%. Son 2 tareas, 10% cada una. Los quiz valen 20% en total, 10% cada quiz. El foro vale 10%. Por eso es importantísimo estar presentes y el examen final un 25%. Chicos, las tareas deben contar con una portada, una introducción, un desarrollo, conclusiones y referencias de dónde se obtuvo la información para el trabajo. Entonces, bien, vamos a ver. La primera tarea, que sería para la próxima semana, es hacer un resumen de 2 documentos que yo les voy a enviar. Entonces, de una vez voy a ir por aquí. Nada más regálenme un segundo. De una vez voy a ir por aquí al, al Teams y vamos a ver. eh, yo voy a escribir por aquí, voy a hacer una publicación en la parte general. eh, y en esa publicación que voy a hacer ahorita, ahí voy a cargar los documentos que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, chicos, ¿qué va a pasar con eso? Como respuesta a esa publicación que yo voy a cargar, a hacer en este momento, ahí es donde ustedes deben precisamente cargar sus notas de clase como respuesta a esa publicación que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, eso por ahí. Por otro lado, en cuanto a la tarea consiste en hacer un resumen de 2 documentos que yo les voy a enviar. Entonces, eh, esa tarea que consiste en hacer un resumen de esos documentos que yo les voy a estar enviando, ya les voy a hacer la publicación también para que ustedes puedan cargar sus tareas.
Ok, entonces vean, chicos, vamos a ver. Regálenme un segundito. Ya les muestro. La otra semana es... eh, vamos a ver. Según cronograma, la otra semana es 17, ¿verdad? Entonces, ok, chicos, vean. Yo voy a dejar de compartir aquí un momento y entonces voy a mostrarles un momento el Teams. Por aquí está el Teams, grupo de viernes, ¿verdad? Que son ustedes. Por aquí aparece una publicación que se llama Tarea 1. Entonces, aquí en esta tarea, en esta publicación hay dos documentos, muchachos, que son los documentos que tienen que ver con que ustedes deben resumir para la próxima como tarea 1. Entonces, esa tarea 1 debe tener portada, una introducción, el desarrollo, que sería el resumen de estos dos documentos, la introducción acorde al tema, ¿verdad? Conclusión, que es acorde al tema también, y las referencias, que sería entonces referenciar estos dos documentos que les estoy dejando. Deben leerlos y resumirlos como parte de su tarea 1. Luego, la clase 1 es esta que está aquí cargada. Entonces, para cargar sus notas de clase, ustedes se vienen aquí a responder conversación y aquí en respuesta a esta publicación mía, cargan sus notas de clase. Las tareas 1, la tarea se debe entregar el próximo viernes, de preferencia previo a la clase. Entonces, ustedes le dan responder conversación y aquí en respuesta a esta publicación, precisamente cargan sus tareas. ¿De acuerdo, chicos? Para que lo tengamos en cuenta. Ok, si alguien no tiene acceso a Teams, es necesario, sumamente necesario, que se comunique con la parte administrativa para que puedan tener el acceso correspondiente a el Teams. Y que no tengan que entrar como invitados. Ok, ahora, continuando con ya el tema, el primer tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar sobre los principios de anatomía y fisiología. Entonces, cuando hablamos de los principios de anatomía y fisiología humana, es importante que nosotros comprendamos que la anatomía y la fisiología humana son cosas distintas, se relacionan pero son diferentes. La anatomía lo que va a estudiar son las estructuras y las formas de un cuerpo y sus partes y la relación que puede haber entre ellas. De hecho, el término anatomía se deriva de eh, portar, que es el término tomía, y separar, que es el término ana. Entonces son palabras griegas y de ahí proviene el término anatomía. Se relaciona estrechamente con el estudio anatómico macroscópico porque se diseccionan las diferentes partes en seres humanos, en animales, ¿verdad? Para observar aquellas partes. Mientras que la fisiología eh, fisio proviene de la palabra naturaleza y ología, estudio de, entonces tiene que ver con el estudio de la naturaleza, pero lo que estudia precisamente es cómo funcionan las diferentes partes del cuerpo y cómo se relacionan entre sí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la relación entre anatomía y fisiología, podemos entonces nosotros entender que la anatomía y la fisiología van a estar siempre relacionadas, porque yo no puedo entender cómo funciona una parte si no entiendo cómo está compuesta esa parte. Por ejemplo, el corazón está compuesto por 4 cámaras, 2 atrios y 2 ventrículos, pero
para entender cómo funciona el corazón, cómo es la conducción eléctrica en el corazón y el bombeo de sangre, cómo se da, necesito entender la estructura anatómica del corazón, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces, chicos, hay diferentes niveles organizacionales que tienen que ver con la anatomía o la fisiología. Tenemos los átomos, ¿verdad? Que son minúsculas anatómicas o minúsculas unidades de materia. La combinación, perdón, la combinación de varios átomos forma moléculas, como el agua, como las proteínas, pero cuando combinamos varias moléculas vamos a formar células microscópicas. Estas células microscópicas podemos llegar a verlas. Ahora, cuando nosotros unimos varias células, llegamos a tener niveles tisulares. ¿Qué quiere decir esto? Se forman tejidos al unir varias células y son grupos de células las que forman un órgano al final de cuentas, ¿verdad? Y varios órganos forman un sistema y varios sistemas van a formar o a conformarnos a nosotros como seres vivos al final de cuentas. Entonces, vamos a hablar un poquito de los diferentes sistemas que hay en nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos el sistema tegumentario, que es la cobertura externa del cuerpo. Su principal órgano o su único órgano es un sistema que está compuesto por un único órgano, que ese órgano es la piel. Y su función desde la parte fisiológica es aislar al cuerpo del exterior, proteger los tejidos más profundos de lesiones y además a través del sudor, por ejemplo, excretar sales, urea y contribuir en la regulación de la temperatura corporal. La piel tiene receptores de temperatura, receptores de presión, receptores de dolor que nos van a alertar de que suceden diferentes cosas en la parte superficial o de la parte de la superficie corporal. Tenemos el sistema óseo, los huesitos, ¿verdad? El sistema óseo se compone de cartílagos, ligamentos, principalmente y articulaciones. Su función desde la parte fisiológica es dar soporte al cuerpo y proporciona un marco donde los músculos lo usan para a su vez junto con los músculos poder dar movimiento, pero también tienen como función la protección de órganos más profundos. Por ejemplo, todos los que son las parrillas costales, ¿verdad? Van a proteger órganos importantísimos como pulmones y corazón. El cráneo, los huesos craneales protegen nuestro cerebro, ¿verdad? Y otra de las funciones que tienen nuestros huesos o nuestro sistema óseo es la función que tiene la médula espinal, ¿verdad? Que es la producción o la parte hematopoyética, que es la producción de células sanguíneas, ¿verdad? Se producen en la médula ósea y otra de las cosas es que almacenan minerales, ¿verdad? Como calcio y algunas otras cosas por ahí en los huesitos, ¿ok? Por su parte, el sistema muscular, chicos, se une a la parte esquelética y tiene una sola función, es contraerse y acortarse. Es decir, o acortarse y alargarse a su vez también o relajarse. Esa es la función del sistema muscular. Entonces, cuando el sistema muscular se contrae y se relaja, lo que va a producir, ya sea de forma consciente o inconsciente, por ejemplo, hay músculos como el diafragma que nos permite respirar, que se mueve inconscientemente, mientras que hay músculos como los músculos que uso para levantar mi brazo, que se mueven de forma consciente, yo los muevo conscientemente, pero esto lo que hace es permitir darle soporte a nuestro cuerpo y darle también movimiento, movilidad general a nuestro cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en casos de algunos adultos mayores que pierden mucha masa muscular? Muchas veces el movimiento se ve afectado, se ve afectada la postura corporal por esa pérdida de masa muscular, ¿verdad? Entonces nos permiten los músculos al final de cuentas mantenernos de pie, erguidos, caminar, saltar, agarrar cosas, lanzar cosas, sonreír. Muchas funciones tienen, mientras que hay otras partes del sistema muscular que se mueven inconscientemente, como el corazón
y otros órganos huecos como la vejiga, ¿verdad? Que lo que hacen es mover líquidos al final de cuentas. ¿Qué líquidos? Sangre, por en el caso del corazón, y orina en el caso de la vejiga, ¿verdad? La vejiga se relaja y se contrae al final de cuentas. Eh, la parte estomacal, ¿verdad? Y todo lo que son los músculos que hay en la parte del sistema gastrointestinal se encargan de mover los alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Y el tránsito intestinal. Ahora bien, el sistema nervioso, chicos, yo digo que es como un cableado que tenemos interno que trabaja a través de impulsos eléctricos que le ordena, va saliendo o viene pegado a nuestra médula espinal y va saliendo hacia las diferentes partes. Y es el que da las órdenes y las señales e impulsos eléctricos de cómo tenemos que movernos, qué tenemos que hacer y demás. Por ahí veo una manita levantada. Hola, profe, soy Noidin, Hola. es que vengo llegando. Ok, ok, déjame ver para ver si por aquí te pongo presente entonces. Gracias. Con gusto. Ah, no la veo, Noilin. ¿Qué se me hizo? No la veo. No la veo en la lista, pues. Profe, casi que soy una de las últimas. Casi de último. A ver, es que al final me aparecen Karina, Jimena, Aileen, Shailene, Allison. ¿No? Regáleme el nombre completo porque parece como que no estuviera. A ver. Wendy, sí, no, no la veo. Entonces, regáleme mi nombre completo para preguntarle a la administración qué pasa. ¿No? ¿Aileen qué apellido? Delgado Mora. Ok, vamos a preguntar. Listo, chicos. Entonces, como les venía diciendo, el sistema nervioso es un cableado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el cuerpo debe ser capaz de responder a diferentes estímulos que podríamos tener, como la luz, el sonido, los cambios de temperatura, cambios internos, como que dejemos de respirar de pronto, ¿verdad? Receptores sensoriales que indican cambios y mensajes de señales eléctricas e impulsos nerviosos. Entonces, cuando algo pasa en el exterior de nuestro cuerpo o inclusive en la parte interna, es nuestro sistema nervioso el que da una señal para que se activen diferentes procesos en nuestro cuerpo respondiendo a eso que está sucediendo, ¿verdad? De forma que permanezca siempre trabajando y tratar de contrarrestar lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a pasar. En el sistema endocrino, yo digo que yo siempre lo veo de esta manera, aunque no es así exactamente, pero yo digo que este es un cableado perfectamente conectados unos cables con otros y a través de esto viajan impulsos eléctricos y eso sí es cierto, son impulsos eléctricos que mandan señales a nuestro cuerpo y entonces hay cuestiones que pasan voluntariamente y otras involuntariamente, ¿verdad? A través de estas señales que manda nuestro cerebro por medio del sistema nervioso, pero por otra parte, el sistema endocrino a mí me parece que es más como un viaje a través o unas señales a través de Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo digo a través de Wi-Fi? Porque lo que pasa con el sistema endocrino es que tenemos diferentes glándulas, por ejemplo, la glándula pineal, la hipófisis, la glándula tiroidea, el timo, las glándulas suprarrenales, páncreas, en el caso de hombres testículos, en el caso de mujeres ovarios.
que todas ellas van a producir hormonas en nuestro cuerpo y estas hormonas se encargan de un montón de funciones en nosotros, ¿verdad? En nuestro organismo, para que nuestro organismo funcione de la manera más correcta posible. Entonces, estas hormonas lo que van a hacer es mandar llevar señales hormonales a todo nuestro organismo para que se den ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sabemos que las hormonas que producen los testículos y los ovarios en el caso de las mujeres nos van a ayudar a nosotros a, por ejemplo, a almacenar calcio en los huesitos, ¿verdad? Mientras que las hormonas tiroideas tienen otras funciones y así con cada una de las hormonas. Por ahí veo una manita levantada. Hola, veo una manita levantada. No sé si es que hay alguna consulta o algo por ahí, ¿no? Ok. Entonces, chicos, otro de los sistemas que tenemos es el cardiovascular. El sistema cardiovascular en realidad es un sistema cerrado donde todo se comunica, ¿verdad? Tenemos venas, tenemos arterias. Las arterias son las encargadas de llevar la sangre desde el corazón, sangre oxigenada y llena de nutrientes desde el corazón hasta el resto del cuerpo, mientras que las venas son las encargadas, aquí representadas en azul, por ejemplo, son las encargadas de llevar la sangre que ya no tiene tanto oxígeno y que tiene menos nutrientes del cuerpo hacia el corazón nuevamente, ¿verdad? Las venas y las arterias también llegan a pulmones donde se vuelven a llenar de oxígeno. Ahora, chicos, por las arterias la sangre fluye a mayor velocidad, con mayor impulso, porque está siendo impulsada por la fuerza cardíaca, mientras que por las venas la sangre fluye un poco más lento, con menos impulso, ¿verdad? Lo que son la sangre o el sistema sanguíneo, el sistema cardiovascular, se encarga de lo que es realizar intercambios de sustancias en nuestro organismo y también ayudarnos con productos presentes en la sangre para protección del cuerpo, ¿verdad? De células invasoras, toxinas, células tumorales. Entonces, el organismo a través de todo lo que es la sangre hace intercambios que nos ayudan a nosotros en esto. El corazón va a realizar la función de ser una bomba que impulse, pero también los demás músculos de nuestro organismo se encargan de transportar sangre desde el cuerpo al corazón nuevamente, entonces son una pequeña bomba un poco menos potente que el corazón. Por ahí veo una mano levantada. Sí, profe, es que yo ahorita le hablé, pero tenía problemas con el micrófono. No sé si ahorita me escucha bien. Sí, le escucho. Sí, bueno, es que ahorita usted le revisó en la lista a la compañera que había llegado un poco tarde y vi Ujú. como que no me pusiste presente. Bueno, que estoy Mm, asistí, entonces no sé ¿Tu si. nombre, porfa? Jimena White, estaba como en penúltima. Ok, vamos a revisar. Muy probablemente cuando pasé lista no te escuché o no me contestaste. Gracias. Sí, las gracias a usted, profe, perdón por ahí No, no se molestar. preocupe. Ok, chicos, entonces vamos a ver. El sistema linfático es otro de los sistemas que tenemos. Regálenme un segundito.
Disculpen, chicos. Bueno, el sistema linfático entonces es un sistema que lo que va a hacer es que complementa nuestro sistema cardiovascular, porque el sistema linfático se encarga de transportar principalmente a través de los ganglios y de la linfa, se encarga de transportar los principales desechos de nuestro organismo, ¿verdad? Y entonces ayuda o forma parte también de la circulación de nuestro cuerpo. Los ganglios linfáticos y otros linfoides contribuyen para limpiar la sangre cuando hay alguna cuestión que esté afectando y que tenga toxinas y demás, contribuye a limpiar la sangre y contiene células que participan en el procesos inmunológicos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, cuando hay ah, las famosas pegas es porque había algo que comimos que nos afectó, ¿verdad? Y los ganglios linfáticos se van a inflamar al tratar de drenar eso que nos afectó, ¿verdad? Que estaba afectándonos, lo drena de la sangre. Entonces, cuando, por ejemplo, tocamos los puntos o la persona que soba toca los puntos de lo que, de donde se hacen las pelotitas cuando hay pega, resulta que esos puntos que está tocando y esas pelotitas son ganglios linfáticos inflamados, donde se paralizó el drenaje linfático por aquello que estaba sucediendo. Eso, al estar esas toxinas y eso que nos cayó mal dentro de nuestro organismo todavía, lo que pasa es que sigue afectándonos cuando la persona que soba hace masaje en esa área donde está ese ganglio linfático inflamado, lo que hace es ayudar a drenar eso y reactivar el movimiento linfático, y entonces de pronto nos puede dar un poquillo de malestar gastrointestinal y diarrea, y así expulsamos un poco más rápido aquello que nos estaba afectando. A veces terminamos vomitando, ¿verdad? Pero al final de cuentas, eso nos va a aliviar la indigestión que podríamos haber tenido, ¿verdad? Debido a estas situaciones, ¿ok? Profe, Sí, con permiso, es que eres que me acabo de conectar porque acaba de salir de un examen de la universidad. Me llamo Emily Starkey. No sé si me podrías poner Emily. presente por ahí. Listo, Emily, ya te vamos a buscar por aquí en la lista de una vez, porque así no, ok, Ahí estaría. Gracias. no se preocupe, con mucho gusto. Ok, chicos, ahora el sistema respiratorio lo que hace es un intercambio de gases. Está compuesto, sabemos que por los pulmones, por la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones, ¿verdad? Eh, Uno de los dos pulmones, que es el derecho, es ligeramente más grande que el izquierdo, porque el izquierdo es un poco más pequeño para darle el espacio en la cavidad torácica al corazón. Entonces tenemos eso también, pero eso desde la parte anatómica, y desde la parte fisiológica, la función del sistema respiratorio es intercambiar gases. Yo elimino dióxido de carbono cuando exhalo y eh, le llevo a mi organismo y absorbo o consumo oxígeno cuando inhalo, ¿verdad? El sistema digestivo, por su parte, está compuesto por la boca, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano, y es en esencia un tubo que atraviesa el cuerpo desde la boca hasta el ano al final de cuentas, ¿verdad? Su función va a ser descomponer alimentos y llevar los productos o nutrientes que el cuerpo necesita a la sangre, ¿verdad? Mientras que los alimentos sin digerir continúan en la vía hasta ser expulsados a través del ano por o en forma de heces. La actividad principal del sistema digestivo es descomponer, es decir, desde la parte fisiológica, descomponer alimentos, y esa descomposición empieza desde la boca cuando trituramos los alimentos y termina en intestino delgado. Y también dentro de sus funciones está desde la parte fisiológica, el absorber nutrientes, ¿verdad? Eh, y todo este proceso digestivo, ¿ok, chicos? El sistema urinario, por su parte, está compuesto por riñón, uréteres, vejiga y uretra, ¿verdad? Esto desde la parte anatómica. Su función desde la parte fisiológica es eliminar desechos de la sangre
expulsándolos en forma de orina de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es un sistema excretor. Se compone, ya sabemos, de estas partes que habíamos hablado y ayuda a mantener el equilibrio entre el agua que hay en nuestro organismo y las sales corporales o electrolitos que podríamos tener. Entonces hace un equilibrio ácido-base en la sangre para que se mantenga de la mejor manera. El sistema reproductor, si bien es cierto, pues no se usa exclusivamente para la reproducción humana, su función está compuesto de diferentes órganos según el sexo de cada individuo, pero su función principal es la reproducción humana, ¿verdad? Entonces, esa es la función al final de cuentas del sistema reproductor. Ahora, chicos, desde la parte anatómica tenemos que entender que existe algo que se llama homeostasis. La homeostasis describe la capacidad que tiene nuestro organismo para mantenerse relativamente estable a pesar de los cambios que hayan en el exterior. Entonces puede ser que en nuestro exterior cambie la temperatura, pero la temperatura porque hace mucho calor o porque hace mucho frío, pero la temperatura corporal normalmente no cambia tanto. ¿Por qué? Porque si hace frío sudamos para refrescar el cuerpo, si hace calor, de pronto titiritamos, ¿verdad? De frío perdón, al revés, si hace frío titiritamos del frío para mantenernos calientitos, ¿verdad? El cuerpo se mueve solo, mientras que si hace calor, sudamos para mantenernos relativamente frescos, ¿ok? Esto va a pasar, el cuerpo hace cambios y produce cambios para mantenerse relativamente estable, ¿verdad? Sin que haya mayores cambios en la parte interna de nuestro sistema. Y eso es a lo que llamamos, ese equilibrio es a lo que se llama homeostasis. Ahora, desde la anatomía, chicos, hay que entender que existen, y esto es puro conocimiento general, que existen diferentes términos para referirnos a un órgano o a algo. Por ejemplo, están los términos de dirección. En los términos de dirección, por ejemplo, cuando hablamos de la parte superior de nuestro cuerpo y que va hacia la cabeza, se llama craneal. Cuando hablamos hacia la parte inferior de nuestro cuerpo se le va a llamar caudal, ¿verdad? Que está hablando hacia la parte inferior del cuerpo. Luego, cuando hablamos de la parte anterior del cuerpo, se le va a llamar ventral, que sería la parte del frente del cuerpo. Cuando hablamos de la parte posterior de nuestro organismo, hablamos de la parte dorsal, que sería la espalda. La parte medial entonces sería el centro de nuestro cuerpo, ni atrás ni adelante, ni a derecha ni izquierda. La parte lateral es entre más alejado del centro del cuerpo, más lateral estamos. Mientras estemos más cerca del centro, estamos más proximales, ¿verdad? Distal se refiere a alejado de un punto específico, ¿verdad? Mientras que podríamos hablar de externo cuando estamos hablando de una superficie corporal cerca de algo, ¿verdad? De algo superficial, mientras superficial se refiere a algo externo, por ejemplo, una herida superficial que no es tan profunda, no es tan interna, ¿verdad? Mientras que hablamos de heridas profundas cuando estamos hablando de algo interno, algo que está súper, o sea, más interno en el organismo, sería en ese caso algo profundo. Ahora, chicos, desde anatomía también, cuando hablamos de cefálico, estamos hablando de cabeza. Entonces, cefálico tenemos frontal, que sería la frente, orbital, que sería alrededor de los ojos, nasal, bucal y oral. Tenemos la parte cervical, que es el cuello, la parte anterior del cuello. Tenemos también la parte posterior del cuello, ¿verdad? Eh, la parte acromial, que sería aquí en la parte de arriba de los hombros, deltoides, ¿verdad? En brazos, anterocubital, que es la parte anterior del cúbito, ¿verdad? Anterobraquial, que es la parte anterior del brazo, y anterocarpal, que sería el carpo, la parte anterior, ¿verdad? Y digital se refiere a los dedos.
Tenemos la parte abdominal, que se refiere a todo lo que tiene que ver con abdomen. Umbilical, que es el ombligo, pero si decimos periumbilical es alrededor del ombligo, ¿verdad? Pélvico, que sería la pelvis propiamente. También tenemos en la espalda la parte escapular, que es donde tenemos las escápulas, que es en lo que buen tico les llamamos las paletas, por ejemplo, en la espalda, la parte vertebral, que es todo el centro de la espalda, la parte lumbar, que es como la parte baja de la espalda, sacro, que es la pura colita, y la parte glútea. Y así tenemos, chicos, la parte de la ingle, el pubis donde están los genitales y las extremidades inferiores, que estamos hablando entonces de ambas piernas, ¿verdad? Básicamente así se divide anatómicamente hablando y para términos anatómicos el cuerpo. También hay que entender que el cuerpo lo dividimos en diferentes planos, entonces cuando partimos el cuerpo en sentido longitudinal que quede un lado derecho y otro lado izquierdo, eso es partirlo en un plano sagital. Es decir, cuando tengo derecha e izquierda, estamos hablando de que se dividió el cuerpo de forma sagital. Cuando hablamos, por ejemplo, de tener parte anterior y posterior, estamos hablando que el cuerpo se dividió de manera cronal. Entonces, cuando tenemos anterior y posterior, estamos hablando que fue de forma coronal como se dividió el cuerpo. Mientras que si estamos hablando de que el cuerpo se divide en parte superior e inferior del cuerpo, estamos hablando de que se dividió de forma transversal. Ahora, en el cuerpo tenemos varias cavidades, ¿verdad? Y esas cavidades así se les va a nombrar diferentes según la cavidad que sea. La cavidad dorsal está protegida por los huesos y consta de dos subdivisiones. Entonces, de las divisiones que consta la cavidad dorsal son el cráneo o la parte craneal y la parte espinal, que es donde está la médula espinal, ¿ok? Luego tenemos la división ventral que se divide en dos. Entonces, dorsal, ¿por qué? Porque es la parte de atrás de nuestro cuerpo. Luego, la parte ventral, que es la parte del frente de nuestro cuerpo, parte anterior, se va a dividir en varias partes. La cavidad torácica, ¿verdad? Que es todo el tórax. La cavidad abdominal, que sería donde está todo el abdomen. Y las cavidades del cuerpo más abiertas y más pequeñas como boca, nariz, órbita, oídos, ¿verdad? Que son también partes, otra división que podría tener el cuerpo. Ahora, chicos, en la parte abdominal tenemos varias formas de dividir el abdomen. La más usada es esta. Y nos va a decir muchas cosas. Por ejemplo, si a una persona le duele el epigastrio, que sería la parte como la boca del estómago, ¿verdad? Podríamos hablar de que puede tener gastritis, de que puede tener reflujo y demás. Si a una persona le duele, por ejemplo, la fosa ilíaca derecha, podríamos pensar que podría tener una apendicitis entre el vacío derecho y la fosa ilíaca. Pero si a una persona le duele el hipocondrio, podríamos pensar que está con un problema de vesícula, ¿verdad? Mientras que si le duele el vacío izquierdo, podríamos pensar que es el vaso el que está teniendo problemas o por ahí el páncreas, ¿de acuerdo? Entonces vean que según el lugar o según la anatomía donde le duele a una persona, donde siente malestar, así podríamos pensar dónde está el dolor, qué es lo que está ocurriendo en la parte abdominal, ¿verdad? Y pues básicamente esto con respecto, a anatomía y fisiología, chicos. No sé si hasta aquí hay alguna duda antes de que hablemos un poquito sobre la fisiología del dolor. ¿Alguna consulta? Por el momento no, profe. Ok. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre la fisiología del dolor y su fisiopatología. El dolor, chicos, ¿qué es el dolor? El dolor, de una manera práctica, nosotros debemos considerarlo como una experiencia sensitiva desagradable que está acompañado de una respuesta afectiva, de una respuesta motora,
de una respuesta vegetativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el dolor es una respuesta, una experiencia sensitiva desagradable, es algo que alguien siente que no es bonito, que es desagradable. Ahora, estar acompañado de una respuesta afectiva, porque vamos a ver, no sé si a alguien le ha pasado tener dolor. No nos sentimos de buen humor cuando estamos con dolor. De pronto cuando estamos con dolor estamos malhumorados, afectados emocionalmente. Vamos a ver, si me duele, por ejemplo, una pierna, normalmente va a haber una respuesta motora. Yo no voy a caminar normal, puede que renquee, ¿verdad? Hay una respuesta vegetativa. A veces estos dolores o hay dolores que cuando estamos tranquilos sin hacer nada se ponen más severos o molestan más que cuando estamos en movimiento. E inclusive puede haber una respuesta en la personalidad si el dolor continúa a lo largo del tiempo, ¿verdad? La personalidad de este ser humano podría cambiar significativamente, ¿verdad? Ahora, el dolor se puede clasificar de diferentes formas y ahorita lo vamos a ver, pero entonces vamos a ver el dolor, chicos. El sistema nervioso es el que lo va a censar a través de los nociceptores que tiene, con fibras nociceptoras que tiene en nuestra piel, por ejemplo, en nuestros músculos, en nuestros huesos. A través de esas fibras, el dolor va a viajar hasta llegar al cerebro y en el cerebro entonces se da una transducción. A ese viaje se le llama transducción. No sé, de pronto yo me quemé cuando estaba cocinando y en cuestión de segundos viajó una señal de dolor a través de las fibras de nuestro sistema nervioso, de nuestros nociceptores, viajó una señal para decirle a mi cerebro, ups, estoy sintiendo calor y me estoy quemando. Eso es transducción. Pero entonces en la transmisión, el cerebro reacciona y manda una señal para que yo quite la mano inmediatamente de donde me estoy quemando, ¿verdad? Entonces, eso se da en cuestión de microsegundos, pero así es como funciona y cómo se produce el dolor al final de cuentas. Hay dolores que, claro, si el daño es un poco más permanente, no va a ser tan inmediato como nada más dar la mano donde me estoy quemando y de pronto si era una quemada pequeñita y poco profunda, ya me dejó de doler y ya. Sino que de pronto si es algo más severo, un golpe muy fuerte, va a estar ahí la señal dolorosa todo el tiempo enviando señal al cerebro y el cerebro respondiendo todo el tiempo porque hay una señal de dolor, ¿verdad? Hay diferentes tipos de dolor y eso también es importante entenderlo. El dolor se va a clasificar según su duración. Entonces, cuando un dolor tiene una duración de menos de 6 meses, es agudo. Cuando un dolor tiene una duración de más de 6 meses, se considera crónico, ¿verdad? Entonces vamos a ver, dolor agudo. Iba caminando hoy, me torcí el tobillo y me está doliendo el tobillo y la pierna porque me torcí el tobillo hoy cuando iba caminando, ¿ok? De pronto, un dolor crónico podría ser hace un año, me tuve un accidente en motocicleta, me fracturé la pierna en 4 partes y debido a esa fractura sufro de dolor permanentemente, ¿verdad? Entonces, eso es un dolor crónico. Ese dolor que ha durado a lo largo del tiempo por más de 6 meses. Según la patogenia, chicos, el dolor puede ser neuropático. ¿Qué quiere decir esto? Que son los nervios los que están afectados. Por ejemplo, cuando hay neuropatías diabéticas, cuando alguien sufre de dolor por inflamación en nervio ciático, cuando alguien sufre de túnel carpal, son dolores neuropáticos. El dolor puede ser nociceptivo, por ejemplo, si me fracturé una pierna, si me golpeé, si me torcí el tobillo, si me quemé, estamos hablando de dolores nociceptivos y el dolor puede llegar a ser psicógeno. Hay dolores, por ejemplo, la fibromialgia, chicos, cuando se estudia a una persona con fibromialgia, normalmente no se encuentra nada físico, ¿verdad? Ni nervioso que cause un dolor en esa persona, pero esa persona siente dolor y se ha considerado que la enfermedad de fibromialgia
es una enfermedad que el dolor es psicógeno, ¿verdad? E inclusive se ha visto que cuando las personas tienen estrés emocional, estas personas con fibromialgia, sus dolores se agravan, ¿ok? Eso es un dolor psicógeno. Según la localización, el dolor puede ser somático, que es un dolor localizable y punzante, como cuando me quiebro una pierna, como cuando me golpeo con algo, como cuando me quemo, pero el dolor puede ser visceral. Vamos a ver que es un dolor no localizable, continuo y profundo. De pronto tengo gastritis y yo no sé si lo que me duele es la boca del estómago, o más abajo, o más arriba, o dónde exactamente siento el malestar, pero lo siento. O de pronto tengo un dolor de útero o de ovarios, ¿verdad? Ese es un dolor no localizable, es continuo, es profundo. Cuando una persona tiene piedras en la vesícula o piedras en los riñones, chicos, son dolores no localizables, continuos y profundos. eh, por lo general son dolores más difíciles de aliviar o muy, muy fuertes. El dolor de parto es un dolor visceral, es un dolor no localizable, continuo y profundo. Ahora, según la intensidad, es leve. El leve podría ser cuando hablamos de un dolor que se puede calificar de 1 a 3 a 4, moderado cuando va de 5 a 7 más o menos y severo cuando va de 7 a 10, ¿verdad? Entonces, así se califica la intensidad del dolor. Chicos, vamos a ver entonces, cuando yo tengo un dolor, yo lo puedo calificar según su intensidad, ¿verdad? En todas estas áreas. Entonces, por ejemplo, pensemos en una mujer que está de parto. Su dolor, según la duración, en una mujer de parto va a ser agudo. ¿Por qué? Porque el dolor de parto no es un dolor que tenga más de 6 meses ahí. Está empezando en este momento y es en este momento donde se está dando únicamente. Es un dolor no nociceptivo. ¿Por qué? Porque lo está sintiendo. Vamos a ver, su útero se está contrayendo, sus caderas se están ensanchando, están habiendo cambios en la morfología de su cuerpo, un montón de cosas que están pasando, está expulsando a un bebé, entonces es un dolor nociceptivo, ¿verdad? No es nervioso, no es psicológico el dolor en una mujer de parto, es un dolor nociceptivo y es un dolor visceral. Usted le pregunta a una mujer de parto qué le duele y no le va a decir que le duele, solo le duele. Le duelen las caderas, le duele la espalda, le duele la panza, le duele, simplemente le duele, ¿verdad? No es localizable, es un dolor continuo y es profundo. Ok, y según la intensidad, bueno, resulta que si usted pregunta, eso va a ser una respuesta individual. Cada mujer lo vive diferente. Hay mujeres que le dirán a ustedes que el dolor fue leve, otras dirán que el dolor fue moderado y otras dirán que es el peor dolor que pudieron haber llegado a sentir en toda su vida, ¿verdad? Y que no están dispuestas a volver a sentirlo nunca más. Ok, entonces así cada uno va a poder decir la intensidad del dolor. Ahora, por ejemplo, si clasificamos otro tipo de dolor, resulta que hay una persona diabética. Esa persona diabética, por la diabetes, los nervios en sus piernas se vieron afectados. Entonces sufre de mucho dolor en las piernas por un problema nervioso que tiene. Eh, Ese dolor no sabe si le duele la parte baja de la espalda, si le duelen todas las piernas, si son las rodillas, no sabe qué es lo que le duele. El dolor está ahí permanentemente y es un dolor como muy profundo, ¿verdad? Eh, y dice que es un dolor que no se puede decir que sea leve, sino que es un dolor bastante moderado, pero que puede hacer algunas actividades a pesar del dolor. Entonces, en ese caso, podríamos calificar, la persona lleva, no sé, un año con dolor, que es un dolor crónico, que es un patogenia neuropático. Su localización va a ser visceral, no sabe que le duele, no siente, no sabe cómo identificarlo
y dónde es que le duele, no lo localiza, es continuo, es profundo, y su intensidad, entonces podríamos decir que es moderado. Entonces vean que es el dolor de una sola persona, lo clasificamos en todas estas áreas y eso es importante hacerlo siempre. Pensemos en alguien que hace un año iba en motocicleta, se cayó de la motocicleta, se fracturó un brazo y esa fractura, bueno, hace un año, no ha sanado bien, ha tenido muchos problemas, le está doliendo. La parte que le duele es el brazo, principalmente el cúbito y el radio, que es como, vamos a ver. Cúbito y radio son como estas dos áreas, esta parte de aquí del brazo es lo que le duele principalmente, ¿verdad? Y resulta que el dolor normalmente lo clasifica como un dolor que le incapacita completamente para hacer cualquier cosa. Entonces es severo, ¿verdad? Ok, ese dolor de esa persona que se cayó de motocicleta es crónico porque ya tiene un año de tenerlo. Es nociceptivo porque hay un daño en una estructura corporal que está produciendo ese dolor. Es somático porque lo localiza y es un dolor punzante que está ahí y es severo, dijimos, ¿verdad? Entonces vean que el dolor de una sola persona, y para que ustedes lo hagan, porque les va a tocar hacerlo en casos prácticos, cuando se les pide que clasifiquen dolor, ustedes deben clasificarlo en estas 4 áreas, ¿verdad? El dolor. Ok. No sé si hasta aquí tenemos alguna consulta, chicos, chicas. ¿No? Ok. Ahora, entonces, bueno, ya hablamos del dolor agudo y crónico. La escalera de dolor, chicos, puede darse de 3 formas. Puede haber escalera visual analógica, puede haber escalera numérica verbal y escalera descriptiva verbal. ¿A qué se refiere eso? La visual analógica es la de las caritas. Se usa normalmente en niños y en personas con discapacidad cognitiva. ¿Cómo te sentís? Ok, dígame, ¿cómo se siente usted según estas caritas? De pronto un niño con dolor a usted no le va a decir, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Porque el niño no te va a poder responder eso. Pero un niño con dolor sí le va a poder decir a usted, me siento así, o me siento así, o me siento así, ¿verdad? Se va a identificar con las caritas. Esa es la escalera visual analógica. La escalera numérica verbal, ok, del 1 al 10 o del 0 al 10, siendo 0, nada de dolor, y 10, el peor dolor que usted pueda sentir en esta vida, ¿cuánto dolor siente? Un 3, ok, vean que estamos en 3 aquí. Ahora, la escalera descriptiva verbal sería que yo le diga a usted, ¿cómo se siente? Sin dolor, con poco dolor, con dolor moderado, con dolor severo, muy severo, o es el peor dolor que ha sentido en toda su vida. Y la persona me responde a mí cómo se siente según la escalera descriptiva verbal, ¿verdad? Pero sabemos que la escalera descriptiva verbal y la escalera numérica verbal hay que tener cierto grado de cognitivo para poder entenderla y saber responder, mientras que con la escalera analógica visual, cualquier persona, aún personas con discapacidad cognitiva y personas niños pequeños pueden de pronto identificarse con esto. ¿Ok? Chicos, vamos a ver. El proceso, a ver, el proceso inflamatorio en nosotros los seres humanos se da y es el que ocasiona el dolor. Los procesos inflamatorios son los principales responsables del dolor en nosotros los seres humanos. Se da por un estímulo que causa una inflamación. De pronto yo me corté y esa cortadura causa que haya inflamación, que se activen procesos inflamatorios. Cuando se activan procesos inflamatorios, se producen proteasas, prostaglandinas y otros mediadores inflamatorios que van a producir inflamación y como reacción a la inflamación van a producir dolor. Yo me corté, me golpeé, me quemé y esto va a activar las
ciclooxigenasas 2, que eso significa COX-2, ciclooxigenasas 2 se van a ver activadas y la activación de estas va a producir entonces toda la producción de esto que va a causar al final inflamación y por tanto dolor. Ahora, ¿qué pasa con el manejo del dolor? Con los medicamentos que usamos, los principales medicamentos para el manejo del dolor se llaman AINES, que son, y lo voy a decir ¿qué significa AINES? AINES significa antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, el uso de antiinflamatorios no esteroideos o AINES es lo que va a aliviar el dolor principalmente. Cuando hablamos de medicamentos como ibuprofeno, Dolgenal, Enantium, Sulindaco, etcétera, estamos hablando de medicamentos para el dolor que son AINES, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con los AINES? Resulta que los AINES no solo actúan bloqueando la acción de la ciclooxigenasa 2 para quitarnos la inflamación y el dolor, sino que también bloquean la ciclooxigenasa 1. Y la ciclooxigenasa 1 tiene otras funciones, o COX-1. Tiene otras funciones. Dentro de sus funciones están producir tromboxanos A2 en y plaquetas que van a ayudar a los procesos de coagulación sanguínea. Entonces, de pronto una persona que toma muchos AINES podría estar levemente anticoagulado por el exceso de AINES, ¿verdad? Van a producir prostaglandinas I2 que recubren el endotelio y la mucosa de la parte gástrica. Entonces, una persona que consume AINES a veces puede sufrir gastritis como consecuencia del consumo de los antiinflamatorios no esteroideos por esta acción sobre la COX-2. Y también van a afectar la protección del riñón. Entonces, pues se van a ver afectaditos los riñones al final de cuentas al paso del tiempo si se consumen excesivamente los AINES. Estos son efectos adversos que se van a dar por la acción de los AINES sobre la ciclooxigenasa 2. Sin embargo, chicos, los AINES son necesarios porque no es ético que ninguna persona sufra dolor, ¿ok? No se considera ético ni adecuado que una persona tenga que aguantarse el dolor por los efectos adversos de medicamentos en su organismo. Entonces, debemos contemplar que es necesario usar medicamentos para manejar el dolor en cada persona. Ahora, chicos, existe algo que se llama escalera analgésica que la vamos a usar para el manejo del dolor. Cuando hablamos de escalera analgésica, estamos hablando de que eh, nosotros, vamos a ver si me deja escribir en otro color que no sea azul. Voy a ver si puedo con rojo. Estamos hablando de que nosotros, cuando hablamos de la escalera analgésica, tenemos varios escalones, el primero, el segundo y el tercero normalmente. Cuando hablamos del primer escalón de la escalera analgésica, estamos hablando, chicos, un segundo, porfa. Ok. Cuando hablamos del primer escalón, estamos hablando, chicos, de que en el primer escalón solo vamos a usar los fármacos que ya hablamos que se llaman AINES, ¿verdad? Eso es lo que vamos a usar en primer escalón. Ahora, cuando es lo principal y podemos usar coadyuvantes, unos medicamentos que se llaman coadyuvantes, o podemos usar también coadyuvantes como que no son farmacológicos como ponerse hielo, reposar, ponerse calor en donde me está doliendo, ¿verdad? Este tipo de terapias que son hacerse masaje, son coadyuvantes no farmacológicos. Ahora, en el segundo escalón analgésico, vamos a usar AINES más otros fármacos que se llaman opioides débiles más coadyuvantes.
Y esos coadyuvantes van a ser farmacológicos. ¿A qué se refiere con que sean farmacológicos? Que sean medicamentos coadyuvantes. Ahora, ahorita estamos viendo cómo se usa la escalera analgésica. La otra semana le vamos a poner nombre a estos grupos de medicamentos. Es decir, por ejemplo, si yo digo AINES, en lugar de decir AINES, voy a decir ibuprofeno, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, en el tercer escalón, vamos a usar AINES más, más opioides potentes más coadyuvantes. Ahora, chicos, por ejemplo, vamos a ver, una persona se cae en motocicleta, sufre una fractura, le empiezan en primer escalón, no tiene alivio, lo subimos a segundo escalón y ya se alivia, ahí lo dejamos. Pero ¿qué pasa si una persona se subió a segundo escalón y no se alivia? Hay que llevarlo al tercer escalón a ver si logra aliviarse. Entonces, así es como funciona esta escalera analgésica. Siempre tratamos de pasar primero por escalón 1. Si no funciona, vamos al segundo. Si no funciona, vamos al tercero. Ahora, chicos, hay casos donde de pronto ya se sabe de una vez que no va a funcionar el primer escalón. Por ejemplo, cuando el dolor en la persona es un dolor que va de moderado a severo, aunque sea un dolor agudo, no va a funcionar el primer escalón normalmente. Nos vamos de una vez al segundo escalón a ver si tratamos de aliviarlo, ¿verdad? En el momento agudo y ya luego tratamos nuevamente de devolverlo al primer escalón para ver si se logra mantener aliviado, una vez aliviado el dolor inicial, ¿verdad? Entonces vean que este escalón podemos subir, podemos bajar, podemos ir y venir en el escalón analgésico según sea el tipo de dolor de la persona o cómo resuelve o no resuelve su dolor. Lo importante es entender algunas cosas. Por ejemplo, si yo uso, los AINES son un grupo terapéutico. Si yo uso medicamentos del grupo terapéutico de los AINES, tengo que entender que al haber usado medicamentos de este grupo terapéutico, solo uno voy a usar. ¿A qué me refiero con solo uno? Por ejemplo, si sabemos que AINES son ibuprofeno, sulindaco, Nantium, Dolgenal, eh, vamos a ver, bueno, entre otros, resulta que yo, Etoricoxib, Celecoxib, resulta que yo no voy a usar 3 AINES diferentes aquí. ¿Por qué? Porque todos actúan por la misma vía de acción. Entonces uso un único AIN. Ahora bien, por ejemplo, si yo voy a ir al segundo escalón, uso un único AIN, un único opioide débil, no voy a usar 2 opioides débiles porque actúan por una misma vía de acción, entonces no se puede usar más de uno, y voy a utilizar un único coadyuvante que sea de, digamos, ahora bien, si los coadyuvantes son de diferentes grupos farmacológicos, se pueden usar hasta 2, pero los OAINES y los opioides débiles sí usamos solo uno. Pero, por ejemplo, si yo tenía una persona en segundo escalón y tengo que subirla al tercer escalón, no le tengo que quitar los opioides débiles, ¿ok? ¿Por qué? Porque el opioide débil es familia del opioide potente y tienen una misma vía de acción. Entonces, yo no voy a usar 2 medicamentos que tienen misma vía de acción juntos. Quito el opioide débil y pongo un opioide potente. Uso un único AINE y uso los coadyuvantes que necesito, ¿verdad? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces yo pongo a los estudiantes por un tema más práctico, porque en la realidad nosotros no podemos recomendar opioides, ¿verdad? Pero por un tema práctico para el entendimiento del tema y todo, a veces le pido a los estudiantes que resuelvan un caso sobre dolor. Y resulta que me ponen un opioide débil y uno potente juntos, o me ponen 2 AINES juntos
en un mismo paciente. Eso no se debe hacer. Solo un AINE, solo un opioide, sea débil o potente, y el coadyuvante correspondiente, ¿verdad, chicos? Voy a borrar esto que hice por aquí. Un segundo, por favor. Ok, chicos. Ahora, vamos a ver entonces. Los AINES tienen varias ventajas. Tienen una acción analgésica, que es decir, lo que hacen es aliviarnos el dolor. Una acción antitérmica, que nos pueden aliviar la temperatura cuando tenemos fiebre. Tienen una acción antiinflamatoria, que entonces nos alivia la inflamación. Antiagregante plaquetario, que a veces se usa a favor, por ejemplo, la aspirina o el ácido acetilsalicílico es una INE y se usa para pacientes con problemas de coagulación sanguínea. Entonces, a veces se usa a favor. Y uricosúrica, que esta acción también a veces cuando hay alguna situación ahí de urea, de riñones, se puede usar a favor, pero también puede afectar los riñones. Ahora, dentro de los efectos indeseables que les decía yo a ustedes que pueden darnos los AINES por su acción sobre la ciclooxigenasa 1 están los problemas gastrointestinales como gastritis e inclusive el uso excesivo de AINES. Hay personas que por algún dolor toman antiinflamatorios no esteroideos todos los días por el resto de su vida y hay que vigilar mucho la parte gástrica y pueden llegar a hacerse úlceras gastrointestinales. Hay efectos en los riñones, e inclusive hay personas que pueden llegar a tener insuficiencia renal, ¿verdad? Puede ser que haya personas que nunca hayan tenido una hipersensibilidad, una alergia a los AINES y de pronto, después de haberlos usado mucho tiempo, llegan a tener una alergia a los AINES, ¿verdad? Eso es importante. ¿Ok? Y pues básicamente esto es lo que tenemos hoy, porque el tema de manejo farmacológico del dolor es súper extenso, súper largo y no nos da una clase para verlo todo. Entonces vemos como esta parte introductoria hoy y la otra semana vamos a ponerle nombre a esos medicamentos y demás. Pero justamente porque este tema es muy extenso y bastante profundo, la tarea, ¿verdad? Para la otra semana es que lean los dos artículos que están en en la parte de tarea del Teams, donde les puse la tarea, donde les cargué la tarea, y que les hagan un resumen a esos dos artículos para que ustedes se empapen un poco más de este tema que estamos viendo, ¿verdad? Para que la otra semana pues estén un poquito más afilados en el tema y si hay dudas también apúntenlas por ahí, si cuando van leyendo, si cuando van estudiando, ven que hay alguna duda y haciendo la tarea tienen alguna duda, la anotan y la vemos en la clase, en la próxima clase, pero anotan la duda, la pregunta que tienen, porque si ustedes dicen, yo le voy a preguntar eso a la profe y lo dejan por ahí y no lo apuntan, cuando llega el viernes, de pronto dicen, ish, ¿qué era lo que yo tenía que preguntarle a la profe? Ya se me olvidó, ¿verdad? Y entonces, pues es importante que ustedes anoten sus dudas para que puedan hacer las consultas correspondientes en el momento indicado. No sé si hay alguna duda, chicos. Por mi parte no, profe. profe. Ok, entonces ya sabemos que tenemos la primera tarea para la otra semana. Mónica, dígame. Profe, yo sí, con lo de los AINES, estaba viendo que estaba el acetaminofén. Pues no sé, muchas veces los doctores le dicen a uno, tómese una ibuprofeno con un acetaminofén, y usted nos está diciendo que no podemos tomar dos AINES La juntos. acetaminofén no es un AIN.
Ah, pero ahí estaba, decía paracetamol. No, actúa muy similar a los AINES, pero no es un AINE. Ah, ve, sí, yo estaba con esa duda porque yo fui a una charla de medicamentos y nos dijeron que el acetaminofén no era un AINE, entonces yo me quedé viendo y yo pero no Sí, entiendo entonces. Ajá. la Z no es un AINE, entonces por eso muchas veces usted verá que se combina con AINES. De hecho, hay estudios recientes demuestran que los AINES no actúan en el sistema nervioso central, pero estudios recientes sí demuestran un efecto positivo del acetaminofén sobre el sistema nervioso central que ayuda y potencia la acción de algunos analgésicos y entonces por eso al combinar, por ejemplo, un ibuprofeno con un acetaminofén, aunque el acetaminofén nunca me alivia el dolor, ¿verdad? Es mi caso personal. El acetaminofén no me alivia el dolor, pero si yo lo combino con un ibuprofeno, resulta que tengo un mejor efecto y me alivia más el dolor. ¿Por qué razón? Por esa acción que tiene inclusive el acetaminofén sobre el sistema nervioso central y demás, que va a actuar y va a potenciar la acción de, en este caso, el AINE que me estoy tomando, ¿verdad? Ajá, muchas gracias, profe. Pero igual, por ejemplo, el acetaminofén como antitérmico es uno de los más excelentes. eh, Ningún otro se compara igual al acetaminofén. Es decir, cuando hay fiebres, por ejemplo, el acetaminofén es de los mejores. Xiomara, veo por ahí la manita levantada. Profe, sí, solamente era para preguntar, ¿la próxima clase es asíncrona? No, la próxima clase nos vemos aquí. Ah, ok, gracias. Ujú. Tiene una parte que la vamos a desarrollar asíncrona, pero nos vemos acá la próxima clase. ¿Alguna otra? ¿No hay más dudas? Ok, chicos, si no hay más dudas, entonces nos vemos de hoy en 8 días, Dios mediante, a las 6:30 de la tarde. Y cualquier cosa, si alguien tiene alguna consulta o algo más por ahí, y tal vez no la hizo por acá o se le olvidó hacerla, me escriben, me pueden escribir al chat. Que pasen muy buenas noches, que tengan lindo fin de semana. Hasta luego. Buenas noches, profe. Chao, buenas Gracias. noches. Buenas noches. Profe, Bueno, con gusto, buenas noches. Chao, profe. Buenas noches. Gracias. Chao, con todo gusto.